Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora está ya con nosotros el doctor Luis Verdesoto. Él fue secretario anticorrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. También fue consejero electoral. Doctor Verdesoto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, por permitirnos este espacio de diálogo. Y como habíamos dicho previamente, quizás uno de los temas ausentes en el debate al que acudimos el día de ayer para conocer, y ojalá hubiese sido así, profundizar las propuestas y cómo van a desarrollar las mismas en este corto tiempo que tendrán los candidatos, quien quiera de ellos que llegue al poder para gobernar, y es justamente el combate a la corrupción, la impunidad que de una u otra manera campea en el país y que tanto daño nos ha hecho como país, como ecuatorianos. Doctor Verdesoto, ¿cuáles son sus lecturas? La única referencia a este tema fue una que escuchamos al candidato Daniel Noboa de la Alianza ADN diciendo que sin corrupción habría los recursos suficientes en el Ecuador para poder atender sobre todo la problemática social. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mil gracias por volver a conversar con ustedes. Y sí, ciertamente hubo un conjunto de temas cuya prioridad no pasó por la prioridad que tenían los candidatos para hablar, y entre ellos el tema de corrupción. Lastimosamente, en el mundo, no solo en el Ecuador, la corrupción se agita ante los oídos de los ciudadanos y aparece en la retina de los escenarios políticos cuando existen escándalos de corrupción muy recientes. Y ciertamente la campaña electoral ha opacado escándalos de corrupción, y esa no es tampoco la fórmula con que deberíamos abordar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción debe ser abordado de modo permanente, a través de políticas que permitan prevenir la corrupción y a través de acciones que permitan evitar la impunidad en aquellos que han sido declarados culpables por la corrupción. Ciertamente lo que se vio el día de ayer fue no fue un debate, fue un intercambio casi coloquial entre dos personas en las que se hacían insinuaciones con una cortesía que no corresponde a lo que los ecuatorianos queremos ver. Los ecuatorianos no queremos ver violencia verbal. Los ecuatorianos queríamos ver una confrontación clara, una capacidad de reacción frente a situaciones inéditas, difíciles, planteadas por el otro. Deberíamos ver un diálogo entre gobierno y oposición, poniéndose cada uno en cada uno de los roles. Queríamos ver capacidad de reacción, queríamos ver cierta disponibilidad de improvisar, es decir, hacer el ejercicio que te ha entrado un presidente o una presidenta en el cargo. Esto es lo que queríamos ver. Tal vez repetir los planes de gobierno como estrategia, que parece que fue lo que intentaron los dos candidatos, es una estrategia sumamente conservadora, que lo único que nos permite colegir y sacar como conclusión es de que el debate sumó cero, es decir, no aportó nuevas cosas más allá de las que se dicen en los planes de gobierno, que se han dicho ya en un conjunto de intervenciones de medios de comunicación a lo largo de estas semanas. Los ecuatorianos queríamos ver capacidades, queríamos ver una voluntad de ejercicio de gobierno y no solamente llamemos suave referencia que se hicieron unos a otros en medio de la repetición de consignas y en medio de la repetición de mensajes que ya habían sido previamente elaborados. Ciertamente la metodología no ayuda para presionar fundamentalmente. Tal vez un rol más activo de la moderadora pudo haber cumplido ese rol. Vimos al final una capacidad en ella de presentar preguntas importantes que satisfacían, que daban por satisfecho una serie de expectativas de la ciudadanía respecto a temas puntualmente importantes. Pues bien, yo creo que es una oportunidad que se perdió. Ahora, doctor Verdesoto, justamente como usted manifiesta, quizás el formato es estricto, el rol de la moderadora fue fundamental, pero vemos que pese a que tenían tiempo, hablamos de 2 minutos para exponer sus ideas, ni siquiera hicieron uso de ese tiempo, del tiempo que tenían para dar a conocer sus propuestas, y quizás ese pendiente que nos queda siempre, el cómo lo vamos a hacer. Mira, ciertamente, a ver, un debate es un espacio siempre deficitario
para presentar todos los puntos de un programa de gobierno, para eso existen programas de gobierno, y en otro tipo de escenarios menos arrinconados por la metodología, en donde se pueden exponer de metodologías más precisas de cómo hacer determinadas políticas públicas. En principio el diseño no estaba mal hecho, porque permitía de que si había iniciativa y capacidad en los candidatos para interpelar a su adversario, ese era el momento a través de la réplica y la contrarréplica y de la respuesta a la contrarréplica. Había posibilidades de eso, y se les vio una estrategia sumamente conservadora en la que no se pudo. Yo no me quedé con una capacidad o con un conocimiento sobre la capacidad de los candidatos para reaccionar ante situaciones difíciles en el ejercicio del gobierno. No me quedé con una lectura de hasta dónde llega la capacidad de iniciativa respecto al otro. En el debate no solamente hay que picar hacia el otro. Con picar me refiero, tiene que ser suficientemente incisivo para que, sin salirse de los límites de la cultura y de los límites de un intercambio sano de ideas, tiene también que plantearse diferencias, y esas diferencias tenían que estar ayer visibles para el país. Tampoco había que utilizar este momento, que es un momento es el momento más importante de concentración de audiencias políticas o que quieren escuchar política en el Ecuador, es el debate. Se perdió esa gran posibilidad de que podamos salir con un criterio de diferencias, que es lo que queríamos saber. Saber quién es quién en este ejercicio gubernamental, en este conjunto de temas gubernamentales, saber que va a haber vigor y decisión y voluntad política para entrar a asumir problemas fundamentales del país, de que el cómo hacerlo, que es muy importante, también hay que saber fundamentalmente cómo preguntarle a quien sabe. Y esto es lo que tendríamos que haber visto con mucha más claridad, esta capacidad de asumir conocimientos nuevos, todo aquello yo quedé en deuda, quedaron en deuda conmigo, digo la ciudadanía. Yo siento que quedaron en deuda con nosotros, de poder mirar qué es lo que finalmente había como capacidades en los candidatos, y yo pensaría que este es un debate que no aportó a lograr que los ecuatorianos tengamos una visión clara y precisa de hacia dónde quieren nuestros eventuales electos conducir al Ecuador. Faltó esta capacidad de orientar el comportamiento del otro adversario, de mirarse y mirar a través de ellos a las diferentes partes del país. Es decir, yo creo que lo importante de este rato es de que pareciera que el debate, en términos de aporte y de suma sobre las decisiones de cada uno de los candidatos, nos quedó debiendo, no nos aportó más, y tenemos que seguir mirando a lo largo de estas 2 semanas cómo se va a resolver este enorme pantano cenagoso en que viven los indecisos. Ahora, doctor Verdesoto, todos los temas ausentes y que de hecho nos ha venido preocupando, sobre todo en los últimos tiempos, es esta falta de institucionalidad o todos los problemas alrededor de la institucionalidad del país, especialmente en lo que tiene que ver con la justicia, todos los problemas en el Consejo de la Judicatura, las broncas, digamos así, con la Corte Nacional de Justicia, con el Consejo de Participación Ciudadana, y cómo a través de esto se está manejando los distintos procesos, pero además la toma de decisiones respecto de los concursos que deben convocarse para elegir a jueces. Ahora mismo la problemática que se está enfrentando alrededor de la elección del nuevo Contralor General del Estado. De una u otra manera, todo esto incide en el futuro del país, pero sobre todo en el tema que iniciamos, ¿no? En el combate a la corrupción. Así es. Mira, yo creo que el ejemplo que tú pusiste es un ejemplo muy transparente, muy duro, que debería haberse trabajado. Creo que había capacidad cualquiera para plantear el tema del sistema judicial. Evidentemente, si a un lado se va a producir una consulta popular dentro de los primeros 100 días, era el momento de comenzar a decir con fortaleza
qué puntos podrían tocarse, no digo que no se van a tocar, sino que ellos podrían haberse tocado, por ejemplo, sobre el sistema judicial, que es necesariamente, o que debe ser necesariamente tratado en una consulta popular. Como todos conocemos, las funciones del Estado deben guardar mesura y distancia respecto a la evolución que tendrá el sistema judicial, y es el pueblo quien de modo directo puede opinar sobre aquella construcción o aquella destrucción que está operando sobre el sistema judicial ecuatoriano. Fue una oportunidad que se perdió para quien pudo plantear, sabiendo que los intereses de la otra parte eran clarísimos, son clarísimos en la desestructuración del sistema judicial. Los intereses de una de las candidaturas es absolutamente evidente que se conducen hacia la destrucción plena del sistema judicial y a su eventual recomposición a través de una asamblea constituyente o quizás a través de nuevas mayorías parlamentarias. Ve tú a saber cómo está estructurándose esta forma de cosechar sobre las cenizas de un sistema que ha terminado en el país. Y claramente el tema de corrupción era otro tema que podía y debía ponerse. Este rato creo que nos encontramos y creo que los mismos dos candidatos, en el caso de que sean electos, se encuentran ante un terrible y fundamental dilema, que es cómo abordar la transición. La transición no solamente es abordar políticas públicas para que tengan progresividad, sino es tratar de poner coto a formas que han tenido una evidente presunción de corrupción, que queda por investigar, que quede por hacer. No es verdad, quien quiera querer tendrá que decirle al país de qué modo asume el nuevo gobierno, no es verdad, de qué modo se asumen las temáticas que quedaron planteadas en este gobierno respecto a corrupción, de qué modo se asume la relación entre gran crimen y corrupción. Es decir, tenemos una serie de temas que ayer no nos interesaba simplemente que nos repitan el programa de gobierno, interesaba que nos digan ver las personalidades, que podamos tallar la personalidad presidencial y podamos decir que efectivamente hay capacidad para ejercicio de gobierno, e incluso para saber los eslabones débiles para que la ciudadanía sepa que se atenga. Creo que estos son los grandes debilidades que hemos visto el día de ayer y que obviamente yo no, vamos, el trato ya es una definición, no va a pasarles una cuenta porque finalmente la gente va a tener que votar por una de las dos opciones, pero yo creo que se desperdició un momento de interés extraordinario para el país y nos dejó unos niveles no nos bajó la incertidumbre, no nos incrementó la confianza sobre cómo se va a gobernar en adelante. Y esto lo importante es este rato, es saber cómo van a gobernarse en este año y medio y qué perspectivas tienen hacia el año 25 en adelante. Ecuador vive este rato una situación de transición. Me hubiera encantado escuchar cuáles son la forma de organizar y pensar la transición que es de este gobierno pequeño de 14, 15 meses y de qué forma podemos tener garantía de que al volver en el año 25 a las urnas tendremos renovación suficiente como para tener nuevos ingresos. Me refiero a nuevas formas de entrar a la política, con nuevas formas de hacer política. Todo esto se quedó lastimosamente pendiente el día de hoy. Ahora, doctor Verdesoto, este tiempo que va a tener quien quiera de los dos candidatos que gane, sea Noboa o sea González, va a ser absolutamente insuficiente para hacer reformas, por ejemplo, a la Constitución, para llamar a una consulta popular, peor aún, para una asamblea constituyente. Evidentemente, de lo que se trata, esto es lo que estoy tratando de plantearte, que es que había que tener una visión clara de cómo van a abordar este gobierno de transición. Es un gobierno que transita entre un gobierno que terminó antes del periodo previsto y que tiene que llegar hacia el momento en el cual se vuelve a elegir un nuevo gobierno con un periodo de 4 años. Esa es justamente su función, la de transición, y la de crear las condiciones para que la calidad de la democracia no se vea afectada por este corto periodo, más aún cuando existen negros nubarrones sobre el país. Me refiero al tema del niño y me refiero al tema de la violencia, que son dos temas en los cuales no pueden sustraerse los actores de este periodo de transición, pero que además tienen que tener la capacidad suficiente para plantear las reformas que permitan que la calidad de la democracia no se vea afectada en el año 25.
Ahora, ¿usted considera, doctor Verdesoto, que el Consejo de la Judicatura debe reformarse, debe cambiar su estructura, sus responsabilidades? Asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana debe continuar, debe desaparecer, porque de una u otra manera estos son temas que deberían estar en el debate, sobre todo si hacemos un recorrido de lo que ha ocurrido en estos últimos meses respecto de la actuación tanto de la Judicatura, respecto, como habíamos dicho hace un momento, de la Corte Nacional, respecto de la misma Corte Constitucional, la situación con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esto es parte de una estructura del Estado que debe repensarse? No me cabe la menor duda. Nuestra transición luego del periodo autoritario que vivimos fue una transición trunca. Está truncada en el desarrollo y en el diseño institucional. Evidentemente, los mecanismos para hacerlos, unos quieren asamblea constituyente para poder llegar a través de ese mecanismo a lograr la impunidad completa, o de otro modo tendría que ver si es que una constituyente es la forma con la cual podemos acometer este conjunto de reformas. Yo creo soy bastante más cauto al respecto. Las constituyentes han fracasado y siguen fracasando en este rato en América Latina. Creo que tenemos que tener capacidad de reforma, con comparecencia popular, evidentemente, pero con una capacidad de reforma que vaya procesando para que no vuelvan a ocurrir estos engendros institucionales como es el Consejo de Participación, que lo que hace en la práctica es intentar sustituir la soberanía popular a través de unos consejeros electos entre gallos y medianoche, y entre gallos y medianoche me refiero a que el país no tiene la opción de concentrar la representación en que se le quita al Congreso, que dígase lo que se diga, el Congreso es siempre la sede de la soberanía popular, y se le entrega esa fracción tan importante que es la nominación de una buena cantidad de autoridades, se le entrega a un conjunto de 5 o 7 consejeros que asumirían o resumen una voluntad popular y una soberanía popular que es inaudito. Ese es un engendro que se propuso en la Constitución de 2008 y que permitió, ciertamente, ha permitido, ha sido una de las puertas por las cuales se filtró el autoritarismo en el Ecuador y se filtró también la corrupción, en lugar de ser un organismo que bloquease la corrupción, como es una parte de su mandato, un organismo que permitió que se filtraran procesos por demás corruptos, y que finalmente lo que ha hecho es moler como un molino de caña, ha molido a la soberanía popular. Ese es el caso del Consejo de Participación, que yo creo que en buena lid parte de las grandes reformas hacia el incremento de la calidad democrática está, obviamente, o el reducirlo a un papel inocuo en el país hasta que se pueda definitivamente expulsarlo del sistema democrático, o que evidentemente se logre su desaparición. Lo propio con esta relación que se creó durante el gobierno de Correa de esta ausencia desequilibrada de jerarquías y funciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no puede estar por sobre la majestad de la Corte, al margen de quién está a cargo de la Corte, al margen de quién sea quienes sean los jueces. En términos de coherencia institucional, la majestad de la Corte Suprema de Justicia, aquí y en todas las democracias, prima sobre sus organismos administrativos. Las formas disciplinarias que hayan que adoptarse tienen que adoptarse dentro de nuevos puntos de equilibrio, no con esta cosa inaudita y francamente disparatada de que está viviendo el país este rato alrededor del Consejo de la Judicatura. Yo creo que Ecuador tiene que volver a reflexionar sobre estas instituciones que tan mal nos han hecho, tanto mal nos han hecho, y en este momento están tratando de ser otra vez utilizadas en contra de la democracia y en contra del Estado de Derecho. Necesitamos la personalidad institucional suficiente por parte de la Corte Constitucional, de la cual yo no dudo en absoluto, para que se vuelvan a enderezar estos caminos torcidos por los cuales está caminando la patria en este momento de transición y de absoluta incertidumbre que se vive.
La violencia nos ha llenado de incertidumbre en todo lado y es una violencia que mueve el piso de funcionamiento de la cohesión social. Vivimos momentos terribles de manejo del gran crimen que ha concebido que Ecuador es la plataforma o su gran puerto de salida hacia las nuevas rutas que tiene el narcotráfico, y tenemos que ciertamente poner una parada muy fuerte que permita que Ecuador retome sus rumbos y retome su destino. Ecuador este rato es un país que no tiene el destino para el cual fue creado en su momento. Y hablando de rumbos, doctor Verdesoto, bueno, usted fue también consejero electoral. ¿Qué está pasando también con el Consejo Nacional Electoral? Si no me equivoco, son 21 meses que están prorrogados los vocales del Consejo Nacional Electoral ante la posibilidad de enfrentar un juicio político. Han ido de elección en elección, evitando de alguna manera que este proceso de cambio, de renovación, llegue realmente a darse. Pues yo creo que, y lo he dicho varias veces ya, desde que he vuelto al país, que es muy pocos días que he vuelto al país, pero me encuentro otra vez profundamente indignado con que se pretendan esconder la renovación de ese consejo. Yo creo que a estas alturas del país, por dignidad, deberíamos tener un nuevo consejo íntegro, un íntegro nuevo consejo electoral, que además repiense partes de sus funciones, porque evidentemente ha sido, no nos deja debiendo demasiado, tiene demasiadas asignaturas pendientes de Consejo Electoral, tanto en términos del manejo de una elección como de la concepción del sistema democrático. Ahí hay una deficiencia extraordinaria que no ha podido ser superada, y yo creo que lo que hay que hacer es evidentemente un reemplazo general de todo el Consejo Nacional Electoral y evidentemente repensar el rol y el momento y el espacio que debe ocupar dentro del sistema institucional del país. El Consejo Electoral está haciendo un usufructo demasiado exagerado de las prerrogativas que se le dio en su momento para evitar la injerencia de las funciones del Estado. Ha terminado siendo ese Consejo Electoral el que termina incidiendo sobre las formas de constituir, por ejemplo, el Parlamento con sus decisiones respecto a las elecciones. Yo me encuentro profundamente indignado con lo que ocurrió con las votaciones en el exterior. Yo creo que es cada vez más necesario que el país retome sus rumbos también en ese nivel. Bien, doctor Verdesoto, queremos agradecerle por haber compartido sus criterios y este diálogo esta noche. Te agradezco a ti muchísimo. Ha sido el doctor Luis Verdesoto, él fue secretario anticorrupción, también vocal del Consejo Nacional Electoral. Son las 19:53. Llénate de inspiración con Alma.